Héroes de nuestra fe, San Juan de Ribera. Juan de Ribera nace en Sevilla en 1532, en una familia de nobles. De niño, demostró una inteligencia de superdotado y, tras recibir la tonsura clerical con solo 12 años, fue enviado a estudiar a Salamanca, donde destacó por su aplicación al estudio, la amabilidad de sus modales y la sencillez de sus costumbres. Con 29 años, cuando era ya doctor y profesor en la Universidad Salmantina, fue nombrado obispo de Badajoz a propuesta del rey Felipe II. 5 años después quedó vacante el arzobispado de Valencia y el Papa Pío V se lo confió. Y no solo eso, 2 meses antes el pontífice le confirió el título de patriarca de Antioquía. Estos nombramientos reflejan la admiración que el Santo Padre profesaba por el prelado hispalense, al que llegó a describir como lumbrera de toda España, raro ejemplo de virtud y de bondad, dechado de las costumbres y de la santidad, tanto que nos confunde con su humildad y parsimonia, porque no sólo hace de obispo, sino de cura. Así comenzó su pontificado en Valencia, que se prolongó durante 42 años, el más largo en la diócesis hasta su muerte en enero de 1611. Y durante estos años trabajó sin descanso, dejando huella en ámbitos como la restauración espiritual, al aplicar las directrices del Concilio de Trento y la evangelización de los moriscos, reflejada en más de 300 cartas escritas a los reyes Felipe II y Felipe III. El arzobispo conoció a fondo la diócesis, que recorrió 11 veces. Realizó 2.715 visitas pastorales a sus parroquias, descritas en 92.000 páginas, y celebró hasta 7 sínodos diocesanos con los párrocos. En su pontificado destaca la fundación del Real Colegio Seminario de Corpus Christi, que conocemos como el Patriarca, construido como monumento a la Eucaristía y para formar a los candidatos al sacerdocio. También trabajó en la reforma de las órdenes religiosas, fundando nuevos conventos y la Orden de las Agustinas Descalzas. Curiosamente, Juan de Ribera, que destacó por su humildad, no solo fue arzobispo y patriarca, también fue nombrado capitán general y virrey de Valencia, y tras su fallecimiento en el Colegio del Corpus Christi, donde está enterrado, fue canonizado por San Juan XXIII en 1960. A lo largo de su vida fue reconocido por su austeridad, su piedad y su amor a los pobres, que demostró con palabras, pero también con actos. Atendía a todos los que llamaban a su puerta, hospedaba a quien se lo pedía, daba alimentos a los necesitados y vendió sus pertenencias más de una vez para ayudar a las familias sin recursos. Más allá de los títulos, esa fue la verdadera y más importante herencia del Santo Patriarca. San Juan de Ribera fue un gran estudiante. Su formación en artes, derecho canónico y teología, sus años de estudio y su inquietud por el saber le prepararon para los grandes retos que más adelante tuvo que asumir como obispo de Badajoz y luego como arzobispo de Valencia durante la difícil época de la Contrarreforma. San Juan de Ribera tuvo la suerte de tener una gran y una buena formación intelectual. Con 14 años fue enviado por su padre a la Universidad de Salamanca, que en aquel momento era una de las mejores del mundo. Comenzó estudiando artes, que es lo que hoy diríamos el bachillerato,
Y después pasó a estudiar Derecho Canónico por imposición de su padre, que quería hacerlo obispo, y en aquel momento pues el derecho era imprescindible, digamos, para poder ascender a las grandes prelacías. Pero a él le gustaba la teología, y después de estudiar Derecho pasó a estudiar Teología, que es lo que verdaderamente él quería. Se conservan sus apuntes manuscritos, señal de la importancia que les daba, guardaba los apuntes, no como los alumnos que los tiran, han pasado el examen y los tiran. Él guardaba, se encuadernaron todos y tenemos 9 tomos en los que está toda su carrera de teología. Sus profesores lo apreciaban mucho como buen alumno, tanto que llegó a ser ayudante de cátedra de Domingo de Soto, hasta que el Papa lo nombró obispo de Badajoz y tuvo que abandonar la universidad, pero su vocación era universitaria. Él hubiera querido ser profesor de la universidad y enseñar teología allí en Salamanca. A pesar de su deseo frustrado de ser profesor como obispo de Badajoz, Juan de Ribera demostró su bondad y virtudes al realizar, además de la función de obispo, las tareas propias de un párroco, predicando, confesando y llevando la comunión a los enfermos. Es por ello que el Papa Pío V lo definió como lumbrera de toda España, singular ejemplo de virtud y de bondad, dechado de gloriosas costumbres y santidad, porque no solo hace oficio de obispo, sino de cura. Rápidamente su fama y virtudes llegaron a oídos del rey Felipe II, quien no dudó en nombrarlo arzobispo de Valencia, una diócesis que desde hacía 111 años no contaba con la presencia física de un pastor hasta 10 años antes, con la llegada de Santo Tomás de Villanueva. El rey Felipe II, al oír esa alabanza que le hace el Papa Pío V, él dice, pues San Juan de Ribera es el obispo ideal que necesito porque reúne todas estas condiciones para pastorear la diócesis de Valencia, ¿no? Había muchos problemas, es decir, la diócesis estaba, podríamos decir, muy desestructurada en muchos sentidos, ¿no? Había que hacer reforma en el clero, sobre todo el uso y costumbres de la fe se había relajado, cayendo a la irreverencia del culto. Además, también pues, tenía que dedicarse a la reforma de la propia Universidad de Valencia, la formación de profesores. También tenía que atajar el problema de los moriscos que tenía en el Reino de Valencia y sobre todo también las diferencias y pleitos que había entre las órdenes religiosas. Todo esto son problemas que San Juan de Ribera pues, se encuentra cuando tiene que aceptar la diócesis de Valencia. Problemas que el santo pudo superar y a los que se enfrentó con tal determinación que le otorgaron el reconocimiento de obispo ideal de Trento. San Juan de Ribera celebró sínodos, realizó visitas pastorales, insistió en la predicación, en el carácter pastoral del sacerdocio y su formación, puntos esenciales del Concilio de Trento. Todo el tiempo de su formación teológica y su vida coinciden con la época de la celebración del concilio y la aplicación del mismo. En la Universidad de Salamanca, a través de sus profesores, que gran parte de ellos fueron teólogos imperiales en el concilio, se embebió de las doctrinas conciliares y después las puso en práctica como obispo primero de Badajoz y después de Valencia, intentando renovar sus diócesis según las directrices del Concilio de Trento. San Juan de Ribera, recién tomada posesión de la diócesis de Valencia, aplicará las reformas del Concilio de Trento, que son la convocatoria frecuente de sínodos, la predicación y el establecimiento de la creación de seminarios. San Juan de Ribera será el primero en crear un seminario en la diócesis de Valencia según las disposiciones de Trento y lo llamará Real y Pontificio Colegio Seminario del Corpus Christi. La creación del Colegio Seminario de Corpus Christi está directamente relacionada con el gran esfuerzo de renovación y reforma de la Iglesia Católica, impulsado por la celebración del importantísimo Concilio de Trento. El colegio, también conocido como el Patriarca, se encuentra en la calle La Nave 1 en el centro de Valencia y desde que abrió sus puertas en el año 1604, a fecha de hoy se han formado alrededor de 620 seminaristas. El motivo que llevó a San Juan de Ribera a fundar este colegio seminario de Corpus Christi fue cumplir el decreto tridentino sobre la fundación de seminarios. Él quiere constituir aquí una institución donde se formen sujetos en virtud y en letras, que sean buenos sacerdotes a los que poder después encomendar las parroquias. Hacía pocos años que se había terminado el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento hay un decreto, el decreto de seminarios, y San Juan de Ribera lo aplica.
y crea el Real Colegio Seminario de Corpus Christi para la formación de los sacerdotes. El Papa Gregorio XIII aprobó la fundación con un breve en el año 1584 y 2 años después se puso en marcha la construcción del colegio. Iniciaron las obras que concluirían en enero de 1604. A excepción del paréntesis de la Guerra Civil, el Colegio Seminario de Corpus Christi ha estado activo desde 1604. Dentro de este monumental edificio destaca sobre todo la biblioteca personal del santo, que conserva en sus fondos documentación del siglo XIV hasta la actualidad, y refleja el interés de San Juan de Ribera por el saber y la formación de los seminaristas que estudiaban en el colegio. Esta era la biblioteca personal del patriarca, pero naturalmente él no tenía aquí sus libros, los tenía en sus aposentos, en el Palacio Arzobispal y en otros lugares que poseía, y los legó a su muerte al colegio. Entonces, cuando se reunieron y se colocaron en esta sala, él poseía cerca de 3.000 volúmenes, que para el momento, para ser una biblioteca privada, era una cantidad pues muy amplia, muy considerable. Y es que el patriarca era un gran amante del saber, es decir, de la cultura. Ya cuando marchó a estudiar a Salamanca comenzó a comprar muchísimos libros, y esta costumbre de comprar libros la mantuvo siendo obispo, y la incrementó cuando pensó fundar este colegio seminario de Corpus Christi, ya que en su intención estaba legar su biblioteca al colegio y quería que fuera pues una buena fuente, un buen recurso para la formación de los seminaristas que aquí estudiaran. El patriarca es un gran humanista, tiene un gran interés por todas las tareas culturales y los ámbitos del saber de su tiempo. Solo hay que visitar la biblioteca que hay en el patriarca para ver que tiene libros que abarcan casi todas las disciplinas. Además de la biblioteca, destaca la iglesia, que puede ser visitada libremente en horario de culto. El fresco, decorado por Bartolomé Matarana, es una auténtica joya y muestra de piedad eucarística. En una de las capillas de la iglesia se conservan los despojos mortales de San Juan de Ribera, que están expuestos a la veneración de los fieles en un magnífico sepulcro. Además de esta, la principal reliquia del colegio, tras la sacristía encontramos un gran relicario que el propio santo quiso tener. Él pertenece a la época de la Contrarreforma, una época en la que frente al protestantismo la piedad católica se afianza pues poniendo muy de relieve el culto a las reliquias y a los santos que los protestantes negaban. Y Juan de Ribera quiere también tener para su colegio una gran cantidad de reliquias y pone mucho interés en que éstas sean auténticas. Y aquí pues vemos el espléndido relicario que logró tener para su colegio. Y en él naturalmente hay pocas reliquias del santo, ya que él no pensaba, es decir, que iba a ser canonizado. Actualmente solo tenemos pues una vértebra suya, y después, bueno, aquí vemos pues unas cruces que él solía llevar al pecho, igual como una píxide, una pequeña cajita redonda de oro y esmaltes, donde solía tener alguna reliquia que también le gustaba por devoción llevar personalmente colgada de su pecho. Por otra parte, en la diócesis de Valencia pues hay más reliquias del santo. Tenemos, por ejemplo, pues en Bocairente el cáliz, su cáliz personal, y una estupenda capa pluvial que él regaló a la parroquia. Y por muchas otras parroquias de la diócesis actualmente pues se encuentran pequeñas reliquias de Juan de Ribera que fueron solicitadas al colegio cuando se le beatificó, cuando se le canonizó, y pues se les da culto ahora en muchas parroquias de la diócesis. También encontramos reliquias de San Juan de Ribera en Burjasot, concretamente en un castillo que el santo compró en 1600 y que hoy funciona como colegio mayor para jóvenes universitarios. Nos encontramos ahora en lo que fueron las estancias privadas de San Juan de Ribera. San Juan de Ribera compró este castillo y dehesa de Burjasot en el año 1600 como un lugar cerca de la ciudad, pero donde podía tener un poco de tranquilidad, de sosiego y quizás un poquito mejor una suavidad de temperatura, sobre todo en tiempos de verano. En el colegio conservamos una serie de reliquias que son de San Juan de Ribera. Provienen de unos relicarios que se construyeron
haciendo la escultura que hay en el centro del patriarca e insertando en medio una reliquia. El Colegio Mayor San Juan de Ribera es el colegio mayor universitario más antiguo del Distrito Universitario de Valencia. Comenzó sus pasos el 30 de septiembre de 1916 y a lo largo de estos más de 100 años han pasado ya unos 400 colegiales. Si bien el castillo que compró el patriarca fue reformado para adaptarse a las necesidades propias del colegio, varias de las salas aún conservan el aire de San Juan de Ribera, incluso algunas permanecen casi intactas. Bueno, quizás las salas más interesantes que conservan aún el aire de San Juan de Ribera son la biblioteca, que conserva la altura original y el artesonado mudéjar, el gran salón de actos, donde San Juan de Ribera mandó escribir una leyenda en la parte superior dando la vuelta a todo el salón de actos, y estas habitaciones donde nos encontramos. También en la parte inferior lo que llamamos la sala del arco, que es una gran sala que hay en la planta baja, y la torre, que es pues el elemento quizás más antiguo del castillo. Todos esos elementos nos recuerdan la época también del santo. Conservan aún esos elementos que él mismo conoció. El legado que deja San Juan de Ribera a nuestra diócesis es muy amplio y muy rico. El patriarca fundó más de 40 conventos y se encargó de reformar los ya existentes. En Valencia estableció la Orden de las Agustinas Descalzas y trajo también a los capuchinos. En todo su pontificado, él funda 83 conventos, de los cuales 42 entrega a la familia franciscana. También deja San Juan de Ribera la reforma de los conventos de las órdenes religiosas. De hecho, él establecerá una de las órdenes religiosas en Valencia, que son las agustinas, que funda San Juan de Ribera. Él quiso que vinieran a la diócesis de Valencia los capuchinos. Los capuchinos estaban solamente en España, en Barcelona, pero él quiso que vinieran a la diócesis de Valencia porque sabía que le iban a ayudar mucho en la tarea evangelizadora, sobre todo pues en el tema de la evangelización de los moriscos, ¿no? Juan de Ribera tuvo que hacer frente al problema de la evangelización de los moriscos, que representaban 2/3 partes de la población del Reino de Valencia, a su llegada a la capital del Turia en 1568. Muchos de los moriscos se habían bautizado con el objetivo de evitar el destierro y en sus casas seguían practicando la religión musulmana. Para ellos el sacramento era forzado ya que no estaban evangelizados y su conversión no era auténtica. Como solícito pastor que era de la diócesis, no solo su preocupación no era velar por los cristianos que existían en la diócesis y que estaban allí viviendo, sino también tenía que velar por este otro número de población que era la población morisca, ¿no? Y entonces él pues quiere convertirles e intentar que abracen la fe para que de los dos pueblos, el pueblo cristiano y el pueblo morisco, pues lleguen a ser uno. Para realizar esto se apoyará sin duda de las órdenes religiosas, no solo de los jesuitas, sino también pues de los franciscanos y de los dominicos. Pero a pesar de todos los medios que empleó, los frutos no eran a veces los esperados, no se lograban a veces las conversiones, ¿no? Pero San Juan de Ribera no por eso cesó de encargarles a todos los religiosos que insistieran, que se empleasen a fondo, dice él, con los moriscos necesitados de salvación. La evangelización no fue fácil. A pesar de la conversión de muchos de ellos, San Juan de Ribera comenzaba a notar que desde Valencia un grupo importante de moriscos gestaba el regreso del turco con el fin de recuperar España para que volviese a ser musulmana. Y entonces el Consejo de Estado del 30 de enero pues, de 1599, Felipe III comenta ya el tema de la expulsión. San Juan de Ribera en ese momento estaba celebrando una junta provincial con los jurados de la ciudad de Valencia, precisamente para
es decir, seguir con el tema del adoctrinamiento de los moriscos. Se lo plantea al rey y precisamente el rey le dice, pues de acuerdo, pues mira, en el reino de Valencia tú vas a seguir adoctrinando a los moriscos y si acaso empezaremos la expulsión por los de Castilla y además también por los de Aragón, y mientras tú pues sigue a ver con el adoctrinamiento a ver si consigues realmente la conversión de toda esta gente. Aunque es cierto que se cuenta que logró grandes conversiones, bastantes, pero que al final, por decisión del rey, se tuvo que llegar al momento de la expulsión de los moriscos. San Juan de Ribera continuará su labor evangelizadora hasta el año 1602, cuando el rey Felipe III decide expulsar definitivamente a los moriscos de Valencia. El rey promulgó un edicto de gracia para todo aquel que quisiese abrazar la fe cristiana. Sin embargo, fue rechazado por la gran mayoría de los moriscos y frente a esta situación, la decisión de expulsión por parte del rey fue definitiva. Muchas personas atacaron al patriarca de instigar la expulsión de los moriscos, y esta fue una de las razones por las que la elevación a los altares de la figura de San Juan de Ribera no fue sencilla. Además de en su posición de virrey del Reino de Valencia, se vio obligado a tomar decisiones que empañaron el proceso de su canonización. Pensaban desde Roma que él había alentado al rey para que se llegase a la expulsión, cosa que no fue cierta. Pero sobre todo le costó la canonización porque él era virrey y capitán general del Reino de Valencia. Y como virrey, él firmó 3 sentencias de muerte. Y entonces en Roma, claro, pues veían, es decir, por un lado estaba el hecho de la expulsión, de decir, bueno, ha alentado al monarca, y por el otro lado estaba el hecho de siendo virrey, pues ejerció el cargo y tuvo que condenar a muerte a 3 personas, ¿no? Entonces en Roma decían, esto es un hecho que nosotros pues no lo vemos bien, ¿eh? Y entonces costó tanto, diríamos, tanto tiempo la canonización. En 1960, San Juan de Ribera fue canonizado por el Papa San Juan XXIII. A lo largo de su vida fue reconocido por su austeridad, su humildad y su amor a los pobres. Su vida entera fue y sigue siendo testimonio de entrega al servicio de Dios, la Iglesia y los hombres. Juan de Ribera fue un pastor comprometido con la evangelización de sus ovejas, que cuidó los sacramentos con reverencia y ejemplificó verdaderamente la virtud de la piedad. Durante los 42 años que San Juan de Ribera fue arzobispo de Valencia, visitó la diócesis durante 10 veces, realizando para ello 2.715 visitas pastorales, con la finalidad de conocer los sacerdotes y los problemas y necesidades que habían en las parroquias de la diócesis. Concretamente visitaba toda la parroquia. De hecho, hay en una de las poblaciones visita precisamente y le da una regañina al párroco, porque cuando ve la pila bautismal se da cuenta que la pila bautismal no tenía la tapadera y entonces el agua estaba toda medio podrida y además con polvo, y entonces le pega una riña al sacerdote diciéndole, esto no se puede tener así porque con estas condiciones el sacramento es inválido. También hay que decir que dentro de las visitas pastorales que hacía cualquier población de la diócesis, nos encontramos que a lo mejor había pueblos en los que había presencia morisca. También ahí San Juan de Ribera realiza visita pastoral a la rectoría propia de los moriscos. Y es importante que cuando iba a veces a visitar alguna rectoría de moriscos, lo hacía llevando la presencia del Santísimo Sacramento. ¿Para qué? Para que su palabra, apoyada de la presencia del Señor, tocase el corazón y llegase a convertir, diríamos, a los que le estaban oyendo en ese momento. Sin duda, el rasgo más particular de San Juan de Ribera es su amor al Santísimo Sacramento, ante el cual rezaba desde que era un niño. Juan de Ribera tenía como centro de su vida la Eucaristía, que cuidaba y guardaba con gran veneración. Llama la atención cuando San Juan de Ribera celebraba la Eucaristía, cuentan los biógrafos que cuando hacía la elevación del cuerpo y luego de la sangre de Cristo, él estaba un rato interminable, de tal forma que la misa, como si dijéramos, se paraba, la gente a veces entraba, salía de la iglesia, porque lo veían a él que estaba extasiado, diríamos, adorando la Eucaristía, ¿no? Para manifestar que
que después de esto ya no puede hacer nada más, ¿no? Como dice pues precisamente su escudo episcopal, ¿no? Tibi posta ec filii ultra quid faciam, ¿no? Después de esto, ¿qué más puedo hacer por ti, ¿no? El patriarca quiso inflamar en los corazones de todos los hombres el amor y culto a la Eucaristía a través de la creación de las capillas del Santísimo Sacramento y las cofradías de la Minerva, que hoy en día existen en miles de iglesias alrededor del mundo. La gran devoción a la Eucaristía que hay en Valencia pues viene en gran parte propiciada por la obra de San Juan de Ribera. Él contribuyó a difundir, por ejemplo, la jaculatoria Alabado sea el Santísimo Sacramento, que tan habitual es en tierras valencianas. A él se debe, bueno, pues que las capillas de la comunión comenzaran a crearse en los templos valencianos para que se reservara la Eucaristía y pudiera ser adorada. Se debe a su influjo. Es curioso ver en muchas iglesias de la diócesis de Valencia cómo está la nave central y a continuación al lado hay una capilla al lado. Eso es fruto de la reforma de San Juan de Ribera, que creía que en todas las parroquias hubiese una capilla expresamente dedicada al Santísimo Sacramento. A través de toda su acción pastoral en Valencia, San Juan de Ribera nos dirige dos mensajes muy importantes a la Iglesia de hoy y que continúan teniendo actualidad. El primero es la fundamentalidad de la Eucaristía y de la palabra de Dios en la Iglesia. Él fue un gran devoto de la Eucaristía, pero también de la palabra de Dios. Era un ferviente estudioso de la Biblia. Entonces nos recuerda que debemos de prestar una atención fundamental a la Eucaristía y a la palabra de Dios como pilares de la Iglesia. Y después, digamos que su otra pasión fue la formación del clero. Y también aquí nos recuerda pues, que hay que poner mucho interés en la formación no solo espiritual, no solo teológica, sino también cultural y humana del clero para tener un clero de altura que pueda afrontar los retos a los que se encuentra la Iglesia hoy en día. Héroes de nuestra fe, San Juan de Ribera.